Continuamos con la información en México al día y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Fernando Portela Rodríguez, él es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, Francisco, buenos días, Ana Lucía, muchas gracias por permitirme su espacio, muchos saludos. Muchísimas gracias. Bueno, hace apenas unos días se presentó este paquete económico 2013 y bueno, lo primero, ¿cuál es el objetivo y cómo alcanzarlo en medio de tres factores importantes, Fernando Portela? El primero, una nueva administración y el segundo, y tal vez el más importante, una situación de crisis económica en Europa y una muy posible crisis de recesión en los Estados Unidos con este anuncio del abismo fiscal. ¿Qué hacer? Sí, Francisco, mira, bueno, como bien lo señalas, se entregó hace unos días el paquete presupuestal, incluyendo los criterios generales de política económica. El paquete, por instrucción del señor presidente Enrique Peña Nieto, está basado en criterios prudentes. Básicamente estamos manteniendo un déficit cero, llegando este año a un déficit cero, a pesar de las variables que en el sector externo pueden parecer negativas. Aquí lo principal o lo que se buscó con los criterios de política económica es tener un marco macroeconómico que fuera responsable, que tratara de atender estos riesgos que se vislumbran a nivel internacional y en esa medida podernos ir adaptando a lo que pudiese venir de fuera. En principio, estamos proyectando un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.5%. Estamos también un poco menor a lo que se espera para el cierre de este año, que el cierre de este año estamos estimando un 3.9%. El objetivo de inflación, como sabes, lo estamos estimando en 3%, más menos 1%, que es la meta de inflación de Banco de México, y estimamos que los CETES a 28 días estarán en 4.6%. El presupuesto tiene los elementos prudenciales para tratar de cubrirnos ante eventualidades y como señalaba, lo más relevante es que estamos volviendo al déficit cero. El déficit cero es muy importante para preservar la sana conducción de las finanzas públicas y es al final del día lo que nos da, entre otros y muchos elementos, una cobertura importante contra lo que pudiese venir de fuera, Francisco. Voy a hacer aquí una puntualización que me gustaría que nos ayudara Fernando Portela. Se está manejando mucho este término de déficit cero. ¿Qué es y cómo alcanzarlo? Sí, mira, básicamente lo que estamos viendo es que nuevamente el gasto esté básicamente fondeado por los ingresos que de manera recurrente se generan en el sector público. En 2009, con la crisis que se presentó, tuvimos una desviación, el país tuvo una desviación donde medidas contracíclicas, que son medidas donde se permite un poco más de gasto para tratar de aminorar los efectos negativos de la recesión sobre la economía. En el 2009 tuvimos un déficit. Este año, con la instrucción del señor presidente, el año 2013 estamos previendo regresar a un nivel donde los ingresos y los gastos se ajusten. Lo anterior, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 17, no incluye la inversión en Pemex. La inversión en Pemex se financia, es 2% del PIB y básicamente esa inversión es lo suficientemente productiva como para ser financiada con endeudamiento. Subsecretario, muy buenos días, le saluda Ana Lucía Ordoñana. Sí, perdón, bueno, tal y como lo mencionó en su momento el presidente Enrique Peña Nieto, no hay en este paquete económico nuevos impuestos. Si a esto le agregamos lo que nos acaba de decir Fernando Portela, un crecimiento proyectado del 3.5%, una inflación del 3%, cero déficit fiscal, ¿cuál es la prioridad y dónde quedan los mexicanos? Miren, la prioridad, la ley de ingresos está basada en dos premisas fundamentales. Primero, en estimaciones realistas, que sean prudentes y que sean consistentes con lo que esperan los técnicos a nivel nacional. Y segunda premisa es básicamente está enmarcada la ley en una propuesta de reforma integral para el 2013, de reforma hacendaria integral para el 2013. Eso nos permitirá tener un marco de maniobra más
más flexible que nos permita desarrollar en el crecimiento en México. Sin embargo, el presupuesto de hoy ya tiene elementos que promueven y que preservan y que ven por los mexicanos en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Básicamente en desarrollo económico tenemos un crecimiento del gasto del 4.6%, del 5%, en desarrollo social tenemos un crecimiento del 4.6% en términos reales. Entonces, básicamente hay otros programas donde ya se están empezando a atender las decisiones del presidente de la República, como por ejemplo la equidad, donde ya hay 4,000 millones de pesos, superior a lo presentado el año anterior, con un incremento del 6.7%. Entonces el presupuesto, a pesar de que mantiene todas las medidas prudenciales, que es un presupuesto responsable, ya está enfocado, se está enfocando a un mayor desarrollo y un beneficio en favor de las familias mexicanas. Francisco. Subsecretario, muy buenos días, le saludan a Lucía Ordoñana. Nos menciona dos cosas, nos menciona que hay otros programas, ¿cuáles son? Y otro factor, ¿cómo queda el poder adquisitivo de los mexicanos con este presupuesto 2013? Sí, mira, por ejemplo, de otros programas tenemos el programa de Escuelas Dignas, que es un programa que cuenta con un presupuesto, un programa nuevo que cuesta con un presupuesto de 2,830 millones de pesos, que permitirá mejorar la infraestructura básica de las escuelas, particularmente en el sector rural, tratando de disminuir la brecha en los niveles de aprovechamiento. Otro programa nuevo es el de las computadoras portátiles, que es un programa que inicia en 3 entidades federativas para niños y niñas de quinto y sexto de primaria. Es un programa que ya trae 1,000 millones de pesos en el presupuesto. Lo más importante para el poder adquisitivo, Ana Lucía, el elemento más sólido que nos ayuda al poder adquisitivo es este elemento del déficit cero. ¿Por qué? Porque el déficit cero es una condición indispensable para lograr un sano desarrollo de la economía en el tiempo, preservar un nivel de inflación bajo, para preservar el nivel de vida y el nivel de salarios de los mexicanos. Subsecretario, ahora que mencionaba programas, me surge y me llama la atención 3 de ellos que creo que son fundamentales en este paquete económico. El programa 70 y más, el programa del seguro de vida para las jefas de familia anunciado por el presidente Peña Nieto y esta cruzada contra el hambre. Sí, mira, la cruzada contra el hambre, como bien señala el término cruzada, es un programa transversal que básicamente lo que está haciendo el gobierno de la República es tratar de redireccionar los programas sociales para orientarlos hacia esta cruzada nacional contra el hambre. Básicamente hay un proyecto, por ejemplo, un proyecto estratégico de seguridad alimentaria que ya incluye 3,000 millones de pesos en el presupuesto federal. En el caso del programa de jefas de familia, se crea por instrucción del presidente de la República el programa de seguro de vida para jefas de familia con una asignación inicial de 400 millones de pesos, y en el caso de adultos mayores para que reciban una pensión, como sabes, se redujo la edad de 70 a 65 años y tiene una ampliación de 33.5% real este programa en el presupuesto de egresos de la Federación para 2013, quedando en 26,000 millones de pesos para el siguiente año. ¿Cómo calificar entonces este paquete económico presentado, subsecretario? Yo creo que es un paquete económico, les digo, que preserva y busca los elementos de desarrollo social en beneficio de las familias mexicanas, regresando al déficit cero, cuidando los márgenes, en un entorno, como bien señalas, Francisco, en un entorno internacional complicado, pero que nos permite de alguna manera transitar y nos permite ir avanzando y ya dar pasos muy importantes hacia las decisiones y metas iniciales que se han pactado en esta administración. Subsecretario, voy a salir un poquito del tema del presupuesto, solamente para preguntarle, hoy entró en vigor a través del Diario Oficial de la Federación este programa de austeridad del gobierno federal. Yo le quisiera preguntar cómo se va a hacer este programa, cómo se va a proyectar y por cuánto tiempo. Miren, lo más importante del programa de inicio es que se tiene que hacer un diagnóstico de las estructuras, funciones y el desempeño de la Administración Pública Federal. La instrucción que se tiene es primero hacer ese análisis profundo
para valorar la conveniencia tal cual de modificar la estructura orgánica, los procesos internos y el tema del gasto de operación. Con este estudio y este diagnóstico, que debemos estar en posibilidades de establecer medidas responsables, ordenadas, eficaces, para tener ahorros a nivel de la administración, promoviendo a su vez el buen desempeño y la eficacia de la misma. Ya hay algunas medidas iniciales, una medida de reducción de 5% en la masa salarial, la restricción de la contratación de personal eventual, la cancelación de plazas de los puestos, de algunos puestos, la cancelación de adquisición de inmuebles, etcétera. Hay una serie de medidas, pero aquí, Francisco, lo más importante es hacer este diagnóstico que nos indica el decreto que debemos de hacer y con eso tener resultados que sean eficientes para la administración. Sí se trata de disminuir el gasto donde se pueda, pero siempre preservando la función de la administración pública para lograr un buen desempeño de la misma. Ese diagnóstico se empieza a hacer a partir de ya y se tendrá que presentar, tengo entendido que en abril. Es correcto, ya están trabajando las dependencias para lograr hacer ese diagnóstico a la brevedad antes de la fecha. Y bueno, parte importante subrayarlo, subsecretario, esta reducción afecta principalmente de mandos medios para arriba, no a la base trabajadora. Sí, todo esto se está revisando, el programa sí es mandos medios y superiores, la parte que sí es específica al inicio, pero como te comento, Francisco, sí, lo más importante es el esfuerzo de diagnóstico que deberá reflejarse en un uso más racional del gasto y en ahorros eventuales. Así es. Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, le agradecemos muchísimo estos minutos para México al Día. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Ana Lucía. Muchos saludos. Hasta luego, muy buenos días. Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Nosotros continuamos con más información. Luego de una breve pausa, regresamos.